Pues ya estamos aquí con nuestra siguiente entrevista. Nuestro entrevistado es Borja Antón, de Atarfil. Y nada, estamos encantados de tenerte, de contar contigo otra vez, otro año. Y adelante, Ariosto, director del Congreso, cuando quieras. Muy bien. Bueno, Borja, eres de los miembros fundadores, o sea que realmente este congreso se ha hecho un poco por eso, por aunar un poco pues, todos los que participan del mundo de los geosintéticos y bueno, creo que hacía falta en lengua hispana tener, digamos, un foro donde podamos pues, comentar las novedades y ver un poco cada uno quién es quién en el mundo de los geosintéticos y la verdad es que os agradecemos la constancia de todos los años. Os llevamos a los sitios más recónditos, digo, a ver si aguantan Almería y Almería están allí y después los mandamos a Canarias y en Canarias están ahí, o sea que sois de los duros y bueno, la verdad es que por otro lado, pues creo que nadie se puede quejar porque en Orihuela creo que estuvo bastante bien, en Almería también y bueno, pues en las Islas Afortunadas creo que no va a ser diferente, o sea que vamos a ver un poquito, si quieres, empecemos por la parte de la empresa, es decir, Atarfil es un clásico ya, es una empresa española, familiar y bueno, pues uno de los pilares, digamos, en el mundo de los geosintéticos y sobre todo las láminas de polietileno. No sé si tenéis más, dentro de la fabricación hacéis, aparte de láminas de polietileno, hacéis también otros componentes, si son tubos, si son geotextiles, si son geodrenes. Coméntanos un poco así cuál es un poco vuestra estructura y demás. Vale, pues como hemos comentado, Ariosto Atarfil es una empresa familiar, nació aquí en Granada en el año 95, así que llevamos casi 30 años de experiencia y estamos especializados básicamente en la fabricación de geomembranas de polimérica, polietileno y polipropileno. Tenemos algunos accesorios y complementos para nuestras geomembranas, pero la base de nuestro negocio es la geomembrana, ¿vale? Por eso somos especialistas a nivel mundial. Tenemos aquí una fábrica en Granada y tenemos otra fábrica en Dubái. Trabajamos con aproximadamente unos 50-60 países de forma recurrente. Entonces, estamos muy especializados y implantados a nivel global. Entonces, nos da un gran conocimiento de nuestro mercado específico, de la geomembrana y de las situaciones de los distintos países, sobre todo temas legislativos, cómo se realizan, lo que se requiere a los materiales en distintos mercados, pues nos ha hecho evolucionar en los últimos años, por esa presencia que tenemos global. Entonces, básicamente todo nuestro I+D está enfocado a mejorar nuestros materiales porque son la base de nuestro negocio, es decir, somos especialistas en ello. Y fundamentalmente nuestra mejora se trata de la durabilidad del producto, es decir, lo que tratamos siempre es de mejorar la durabilidad de la geomembrana en diferentes condiciones y en condiciones críticas. Sobre todo hemos trabajado mucho esto desde que hemos empezado a trabajar en proyectos de minería, desde hace unos 15 años en proyectos de minería muy, muy demandantes para el material, porque tiene condiciones de altas temperaturas, condiciones de sustancias químicas agresivas con la geomembrana y todo esto pues, nos ha ido haciendo avanzar en los materiales. Y en nuestras charlas, por ejemplo las de Valver, en los últimos años hemos ido tratando un poco de transmitir esos avances que hemos realizado al mercado español. Muy bien. Has comentado el tema de la fábrica que tenéis en Dubái. Creo que un tema de actualidad es ver qué está pasando con el mundo de los geosintéticos y los derivados y demás, con todo el planteamiento que hay. No sé si que nos comentes un poco primero cómo estáis absorbiendo el golpe, es decir, de alguna forma si lo estáis repercutiendo, lógicamente, los sobrecostes en clientes, si tenéis muchos stocks y cuál es un poco toda esta problemática, cómo lo estáis abordando. Pues ha afectado considerablemente al mundo de los sintéticos el cierre del estrecho de Hormuz, principalmente por la disponibilidad de materias primas. Como todo el mundo que está un poquito en el mercado lo conoce, pues el precio de casi todos los geosintéticos depende en gran medida del precio de la materia prima que se utiliza en su fabricación.
Porque la materia prima es petróleo o es refinado, son unas bolitas. Yo he visto por ahí una bolita blanca, no sé si es... Sí, sí, son unas bolitas blancas que es la resina. Tiene distintos tipos de resina dependiendo del polietileno. ¿Vale? Por eso tenemos polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad o polipropileno. Cada resina tiene sus características y dentro del polietileno de alta densidad tenemos distintos tipos de resina. Entonces, ¿qué sucede? Pues, por ejemplo, nosotros de Tarfil solo compramos resina virgen 100% y la mayoría de esta resina procede de Oriente Medio. ¿Por qué compramos resina virgen 100% y no trabajamos con reciclados? Pues porque hasta el momento no hay una tecnología de reciclado que ofrezca una resina con las mismas prestaciones que una resina virgen. Entonces, es imposible obtener una geomembrana o un material de altas prestaciones utilizando un material reciclado. Sí, que es una contradicción, ¿no? Que hemos comentado en algún congreso, es decir, por un lado te exigen y parece que es lo lógico de que se reutilice, pero después te piden unas condiciones también, unas prestaciones que no puedes llegar con ese material, ¿no? Que a lo mejor para otras cosas sí, pero evidentemente para un nuevo vaso o para hay una serie de cosas que yo entiendo que deberían de ser con virgen, ¿no? Entonces, esas bolitas son directamente derivadas del petróleo, llevan un refinado, llevan un proceso de elaboración fuerte o no. No sé si habéis visto, bueno, antiguamente, ¿no? En las películas, cuando sale la típica antorcha en la refinería que quema, pues básicamente eso que se quemaba anteriormente es lo que ahora mismo con un proceso de catalización se convierte en el etileno y en el polietileno que utilizamos en el proceso. Entonces era un antiguo desecho del proceso de refinado de los hidrocarburos. Y ahora se utiliza para generar resinas de plástico. Y no tenéis otras vías, no tenéis otras Sí, formas. al final hay otras vías de producción, pero al ser uno de los mayores productores de Oriente Medio y estar bloqueado, pues toda la presión de la demanda pues se va a otros mercados como Estados Unidos, Europa, y eso ha hecho que se incrementen los precios considerablemente y todo el mundo que esté trabajando ahora mismo con geosintéticos lo habrá observado. Porque lo está padeciendo, ¿no? Sí, casi que se han duplicado los precios de la materia prima por tonelada y claro, todo eso se repercute al precio final del material porque además hay escasez, entonces... Y entonces tenéis, digamos, stock o ya habéis tirado del stock todo este tiempo y ahora ya estáis fabricando ya con otras cosas más caras. No, siempre tenemos proveedores alternativos y seguimos fabricando y trabajando con todos los proveedores. También tenemos algo de Oriente Medio que está llegando por rutas alternativas. Seguimos trabajando en el material, pero para todos los que estamos en el sector, pues es un poco más difícil conseguir materia prima y se consigue a un precio más alto. Por eso se está produciendo un aumento de precio en todos los materiales. Me imagino que el aumento de precio en las membranas, por ejemplo, será más visible que en otros geosintéticos que dependen un poco menos del precio de la materia prima o pueden utilizar otros grados de resina que no son de altas prestaciones. Ya. Y entonces lo que no peligra, digamos, el suministro, ¿no? Será algo más caro, pero el suministro no peligra, ¿no? Aunque esto de aquí se mantenga durante un mes o 2 meses más, en principio los suministros están asegurados, ¿no? Sí, en principio sí. Tendríamos que... Es un poco difícil saber cómo evolucionará, pero vale. Al final depende de la situación geopolítica. Vale, entonces cuéntanos un poco la ponencia de este año. Me ha gustado todas las que has hecho, la verdad es que han sido bastante aplicadas. Y cuéntanos un poco así este año cuál sería la temática. Creo que va dirigida hacia balsas de riego, ¿puede ser? Sí, un poco más dirigida hacia balsa y cubiertas flotantes, ¿no? Entonces, lo que queremos transmitir con la ponencia es un poco qué propiedades o qué características debemos pedirle tanto a una geomembrana que va a impermeabilizar una balsa como a una geomembrana que va a trabajar en una cubierta flotante. Porque los requisitos y las condiciones de servicio van a ser totalmente distintas. Entonces, no podemos pretender que una geomembrana de alta densidad, que es la que utilizamos normalmente en la impermeabilización de balsa, se comporte bien en una cubierta flotante porque los requisitos que le estamos pidiendo son completamente distintos. Entonces, un poco la ponencia se orienta en ese sentido, ¿no? En ver distintos tipos de láminas de geomembranas de polietileno, que normalmente en España estamos muy familiarizados con las de alta densidad, pero hay otras geomembranas que se utilizan, por ejemplo, de lineal, de baja densidad, en otros mercados se utiliza mucho, pero en España son grandes desconocidos, ¿no? Entonces, un poco hablar de la diferencia entre una y otra en las propiedades y
qué tenemos que pedirle para una u otra aplicación. Muy interesante, porque bueno, está de moda las cubiertas flotantes. Entiendo que deberían de ser, yo desde Valveres hemos apostado de principio en varias cosas. Una de ellas es en el mundo de las cubiertas flotantes, que es una pena que se esté evaporando ese agua. Es una cosa que ya entiendo que tiene que estar reglamentada, o sea que llegará un momento en que sea obligado prácticamente en muchas zonas el que sea así. No tiene sentido que esté evaporándose esa cantidad de agua que no tenemos. Y por otro lado, el tema de la autosuficiencia energética, ¿no? Son dos temas que hemos desde el principio, y el tema de la detección de fuga mediante diferentes sistemas. Son como tres cosas que todos los años machacamos un poco, sí. Y yo creo que al final pues irá entrando en el mercado, sobre todo en las administraciones, el que llegue a ser obligatorio, ¿no? Que no estemos hablando aquí de cosas que los propios agricultores lo están pagando y que la administración no lo esté ya obligando, ¿no? O sea, entonces yo creo que ese tema tiene que ser pico y pala, o sea que todos los años tocar ese asunto, y la parte técnica es fundamental, es decir, que no sea solo como el que planta manzano en vez de no sé qué, es decir, no, vamos a ver cada uno de los fabricantes que expliquen sus bondades. El año pasado, por ejemplo, lo hizo Sotrafa, y de alguna forma que vosotros también expliquéis un poco para que cada uno haga sus planteamientos técnicos. Es decir, yo haría esto, tiene unos costes determinados, pero los resultados que está dando son buenos. Ver un poco también el mundo de las patologías. Nadie queremos hablar de los desastres que han pasado, pero siempre es bueno decir, el año pasado, por ejemplo, sí que vimos un ejemplo en Aquamed, una que se voló. O sea, que tenemos que quitarnos un poco eso de esa vergüenza, ¿no? Sino todo lo contrario, decir, mira, nos pasó en esta balsa, nos pasó tal cosa y, chicos, hemos aprendido. De alguna forma que veamos qué pasó y por qué estamos yendo a estos materiales, por qué estamos yendo a esta elasticidad, como dices tú, a baja densidad, o lo que sea el por qué. Y creo que explicarlo técnicamente creo que es muy interesante. Y después divulgarlo, que es un poco la tarea que nos toca a nosotros, es decir, a ver si conseguimos un poco ir metiendo que todas estas ponencias después las pasamos a YouTube, y de alguna forma que se vayan moviendo de toda la gente que tiene curiosidad por el mundo de los geosintéticos, y muchas comunidades regantes, mucha gente de residuos y demás, que de alguna forma llegue a ellos. No todos pueden venir a las ponencias, pero tenemos por un lado lo que es el directo, y por otro lado estas grabaciones que después mandamos a YouTube para que se difundan. O sea que, no sé, si nos quieres contar alguna cosa más antes de estar allí en cuerpo presente. No, si quieres hablar un poco respecto a las cubiertas, lo que he mencionado de las patologías y demás, ¿no? Que es muy importante el material, pero en el caso de las cubiertas también es muy importante la instalación. Creo que algo que resalto mucho siempre cuando en mi anterior ponencia estuvimos hablando un poco de qué problemas técnicos encontramos en campo y de soldadura. Y en el tema de las cubiertas flotantes, la instalación es súper importante, que es más compleja que la instalación de una impermeabilización de una base normal. Y otra parte también importante es el diseño, porque a veces se han diseñado balsas, por ejemplo, con estructuras verticales en los taludes, o estructuras que atraviesan la cubierta flotante, que no son situaciones ideales, y a veces simplemente porque cuando se está diseñando esa balsa no se considera que después se va a utilizar una cubierta flotante, han sido adaptaciones finales. Entonces, a veces un poco hay que combinar todo eso, ¿no? Tanto el comportamiento del material, el diseño y la instalación, porque es una instalación mucho más crítica que una impermeabilización de una balsa. Está sometida a toda la radiación ultravioleta, al viento, a un montón de acciones, movimientos. Entonces, creo que todos los actores, ¿no? en esa instalación, tanto desde la parte de diseño, del control de calidad en obra, la instalación y los fabricantes, pues tenemos que trabajarnos para evitar esas patologías y esos problemas que se dan en ocasiones. Pues sí, muy interesante, porque a veces a los fabricantes os cae muchas veces la bronca de decir, joder, qué desastre, yo no sé lo que hizo aquí Atarfil, mira, pusimos una lámina de Atarfil y la verdad es que fue un desastre la balsa. Entonces, yo creo que siempre es bueno el separar, ¿no? Cada uno lo suyo, ¿no? Es decir, si realmente fue un problema de lámina, pues que se sepa y, oye, pues lo mismo, para aprender, en la siguiente esto no va a pasar y tal. Y para eso tenéis laboratorios buenísimos y todas estas cosas para ir viendo. Pero después, claro, a nivel de instalación y el diseño, el tema de las cubiertas flotantes es fundamental. O sea, es un tema de ingeniería. O sea, parece que esto lo hace un tío ahí
pues un poco, bueno, con tiralíneas y tal, hago así, es un poco así, este triángulo por aquí, por allá, y las tensiones que hay allí y el cómo se va a comportar eso cuando se hincha, eso es una labor de ingeniería. O sea, debería de haber ingenierías especializadas en ese tema, que estoy seguro que a todos nos vendrían estupendo para decir, no, mira, es que si no pasa por esta ingeniería, un poco como el CIPE en las estructuras, ¿no? Es decir, que pase por una ingeniería que yo le vea viabilidad, ¿no? Que sea aquí o algo así, o un tema de normativa, ¿no? De decir, que tiene que cumplir esta serie de cositas para que entre, ¿no? Para que Sí, no... yo creo que es algo a lo que tenemos que trabajar, hacia una normativa y unas recomendaciones básicas. Y también, bueno, pero que sea consciente un poco, porque algunas de estas bases son propietarias de la administración y demás, que cuando se va a tener una cubierta flotante hay que tener algunas consideraciones, no solo en el diseño de la cubierta flotante, sino en el diseño final de la balsa, en cómo va a funcionar la balsa, en las tomas, en la infraestructura, en los elementos que pueda haber en los taludes, en la pendiente de los taludes. Es decir, toda la balsa tiene que tener un diseño ya orientado hacia esa cubierta flotante. Yo os comentaba el año pasado y llevamos un ponente que habló sobre ese tema, la posibilidad que ofrece la cubierta flotante de poner placas solares adheridas a él. O sea, ahí ya cambia el panorama, ya no estamos con todo lo que significa, la incertidumbre que significa poner a flotar cosas, sino la cubierta flotante te ofrece una cosa maravillosa que es con unos pegamentos que están más que testados, de gente que lleva 30 años poniendo poner en la cubierta flotante, sobre todo en la zona sur y demás, porque tampoco muchas veces los consumos tampoco son impresionantes y te permiten ahí con una caseta tener autoabastecido eso para todos los bombeos. Es una cosa que te digo lo mismo que lo anterior, es decir, vamos a empezar ya a ver si las administraciones empiezan a ver que esto existe y que, en fin, para esto están estas cosas, ¿no? Y por otro lado, una cosa que me comentó Seyasa, me comentó Javier Cabarillas, el tema de que a ver qué hacemos para detectar fugas en el momento en que en una cubierta flotante ya no puedes entrar a reparar, así como así. Te está bajando y decir, bueno, ahora cómo nos metemos ahí dentro a buscar ahí, a hacer un dipolo, a hacer ahí un BAD, a ver qué hacemos aquí para detectar. Entonces, el año pasado hicimos en Las Palmerillas una demostración bastante interesante con fibra óptica de ver, digamos, dónde está el problema. Entonces, ahí hicimos una demostración en la que va el agua, la ponemos en 2 puntos y cómo detectan, cómo salen 2 picos, digamos, por temperatura, cambio de temperatura, eso. Porque es que si no, una cubierta flotante a veces empezamos y después nos damos cuenta de los siguientes problemas, ¿no? El mantenimiento, el tema de las fugas. Entonces, creo que deberían para mí, una balsa perfecta a día de hoy, que dentro del futuro ya veremos cómo sea, pero yo creo que debería ir integrada con esas 3 cosas, ¿no? Un buen material que haga incluso 2 materiales, como dices tú. Es posible que a lo mejor uno es... Porque eso lo hacéis, digamos, separado, por un lado lo que es la cubierta y por otro lado la lámina de balsa, o... Básicamente son materiales distintos. Estábamos hablando de las resinas, pues son 2 resinas distintas. Tenemos distintos tipos de resina y cada una te da unas características. Por ejemplo, en la alta densidad tenemos una densidad más alta y lo que se traduce normalmente en el polietileno, una densidad más alta, es una mayor cristalinidad del polímero y entonces lo que nos da es mayor resistencia química a la radiación ultravioleta, pero también nos da más rigidez. Es decir, cuando alguien coge una lámina de polietileno de alta densidad, verá que a lo mejor no es tan flexible como se puede pensar en un primer momento. Es un cartón, ¿no? Sí, es más, y ya cuando nos vamos a espesores de 1,5, 2 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando trabajamos en una cubierta flotante, si tenemos una lámina de alta densidad, tenemos una zona de pliegues con el lastrado, con los flotadores, todas esas zonas de pliegue que están en constante movimiento, pues con el tiempo aparece un tipo de fallo que es típico del polietileno de alta densidad, que se llama la rotura por estrés cracking, ¿vale? Que se observa pues, en una arruga, en un pliegue, empieza a aparecer una pequeña grieta y se van propagando estas grietas, se van uniendo y al final se traslada a una rotura. Entonces, aunque trabajemos por ejemplo, en Atarfil trabajamos con resinas de alta densidad con mucha resistencia al estrés cracking, para ciertas aplicaciones necesitamos mayor flexibilidad. Entonces, tenemos que ir a densidades un poquito más bajas, buscando también un equilibrio, porque si bajamos mucho la densidad de la materia prima, tenemos un material muy flexible, pero también estamos reduciendo la resistencia química, la resistencia ultravioleta y estamos dándole una vida de servicio más baja. Entonces, tenemos que buscar ahí el equilibrio entre flexibilidad y resistencia a la ultravioleta.
y cómo, digamos, no se pegan, lógicamente, una con la otra, ¿no? Es decir, la soldadura de una con la otra no genera ningún problema. Imagino que lo tendréis más que testado, ¿no? No genera ningún problema, pero no, nosotros normalmente no recomendamos esa soldadura por extrusión alrededor, a no ser que sea evitable. Nuestra recomendación siempre es utilizar otra zanja de anclaje o un anclaje mecánico con pletina y perno y evitar esa soldadura por extrusión, porque también estás transmitiendo todas las tensiones que pueda haber en la cubierta flotante a la lámina inferior. Y, por ejemplo, si hay una rotura en la cubierta flotante, que cuando hay una rotura en una cubierta flotante suele ser bastante perjudicial para ella porque entra el aire, entonces el aire empieza a inflarla, movimientos, tensiones. Entonces, una vez que hay una pequeña rotura, es fácil que se vayan propagando la rotura y se rompa fácil. Entonces, podemos transmitir las tensiones a la lámina inferior y romperla, ¿no? Que no lo queremos. Entonces, es mejor que el anclaje sea mediante zanja de anclaje o mediante anclaje mecánico con pletina y perno, es lo recomendado, pero se podría soldar porque la extrusión permite cierta flexibilidad entre materiales. Pero lo recomendable es siempre soldar materiales con la misma densidad, con un hilo de soldar con la misma densidad también. Vale. Aunque la química sea muy parecida, pero por eso diga que aunque esté, digamos, lo que es la coronación un poco más allá, pero el contacto entre las dos láminas está. No hay problema de contaminación entre ellas ni nada de eso, ¿no? No hay ningún problema. Eso está. Y eso con otros materiales, es decir, uno que haga pues con una lámina de polietileno y el de la cubierta flotante con una de FPO o de lo que sea, ¿eso habría problema? ¿Habría que investigar un poco cuáles serían esas migraciones o esas posibles...? A ver, nosotros, normalmente recomendamos que no haya contacto directo entre geomembranas, ¿no? Por ejemplo, si va a haber una geomembrana que ya está con un cierto nivel de degradación y va a poner una cubierta flotante, el primer caso es que no sería recomendable, ¿no? Porque va a hacer una inversión y lo recomendable sería volver a reimpermeabilizar si realmente está degradada la geomembrana. Pero lo que sucede es que al final entre las geomembranas se busca el equilibrio, ¿no? Hay como una especie de equilibrio. Entonces, los antioxidantes pueden migrar de una geomembrana a otra buscando ese equilibrio. Entonces, si tiene una geomembrana degradada que ya no tiene antioxidantes, puede que cause que de la geomembrana nueva cierta cantidad de antioxidantes migren hacia la superficie de contacto con la geomembrana. Entonces, normalmente recomendamos instalar un geotextil de separación que evite el contacto directo entre ambas láminas. Pero normalmente el mayor problema se ha detectado en el contacto de PVC con polietileno. Ahí sí que hay recomendación de que no haya contacto directo y siempre poner algún medio que separe físicamente las dos geomembranas que no estén en contacto. O sea, que siendo entre polietileno y polietileno, aunque sea de diferentes densidades, no hay migración, no hay ese problema en principio, a no ser que haya mucho desfase, como dices tú, de edad, de fatiga, en fin, de cómo... Claro. Vale. Bueno, nos estamos metiendo ya muy técnico y tal, pero bueno, la verdad es que es un placer porque cuando hablas con un fabricante es que ya no son dimes y diretes, que realmente vosotros estáis ahí en el meollo de cómo se fabrica y los problemas que surgen, o sea que es un placer hablar contigo como siempre y bueno, pues si no tienes nada más... No, pues nada, tendremos que dejar algo para la ponencia. Eso. Así incluso que... para un debatillo después, pero ya sabes, Joa, siempre de que estamos siempre en los 10-15 minutos y andamos siempre que llegas al descanso ya tarde, en fin, pues todas esas cosas. Entonces vamos a intentar ajustarnos un poco a tiempos y por eso ahora tenemos un poco más de tiempo y más distendido, o sea que si te queda algo por ahí por decir, nos lo dices ahora. No, bueno, allí en la ponencia ya terminamos de concretar y ponemos los datos y las propiedades de los materiales y lo comentamos sobre ellos. Si no es allí, siempre nos hablamos un poquito, ¿no? Después, entre bambalinas. Eso es. Para eso es este acto presencial, ¿no? Porque a veces lo ves en directo y tal, está bien, pero después cuando estás ahí tomando un café con alguien, pues siempre es un poco más. Entonces, también es muy interesante la labor que hacemos después, aparte del directo, que es que Ariana se dedica a cortar y pegar y entonces mete cada uno de esas ponencias para que se quede en YouTube y el que puedas incorporar, ¿no? Ariana, corrígeme, se puede meter ahí lo que sería el PDF de lo que han estado en la ponencia diciendo, se puede incorporar en descripción, sí, ¿no? Sí, claro, la incorporo siempre en la descripción luego el PDF para que la gente lo pueda observar bien y si tiene alguna curiosidad, ahí siempre se puede ver. De alguna forma siempre tendremos en el repositorio, o sea, donde vamos poniendo todos los años, los congresos que se van haciendo,
pues decir, oye, pues quiero ver a Borja en otras actuaciones, ¿no? Y entonces puedes ir viendo un poco, decir, pues me ha gustado lo que me ha comentado sobre ese tema, quiero profundizar, entonces puedes mirar las ponencias que ha dado él y de alguna forma ver un poco diferentes Sí, temas que se han abordado. en nuestro canal, cuando subimos cada ponencia, la ponemos con el nombre y con el nombre de la empresa, con lo cual es súper fácil buscarlo. Perfecto. Bueno, pues nada, si se os ocurren más cosas, Borja, ya sabes, o aquí o en el Congreso, nos vas comentando y vamos haciendo un poco esa comunidad un poco geosintética en habla hispana. Pues nada, muchas gracias por organizar este foro y por darnos la oportunidad, Tarfil, de presentar en lo que estamos trabajando. ¿Vale? Muy bien. Gracias a vosotros. Una pequeña primicia, y es que tuve el otro día una videoconferencia con la gente de IGS. Y bueno, como sabes, ¿tú estás en el IGS o no Sí, vienes? Tarfil es miembro del IGS. Atarfil sí, pero creo que estaba Gabriel, ¿no? Sí, Gabriel, el representante. Te lo digo porque me voy a encargar un poco de llevar el tema de comunicación de IGS. Entonces, haremos jornadas técnicas y demás a través de IGS y las iremos difundiendo también a través de este canal y demás. O sea que la siguiente estamos buscando para ver si la hacemos en La Coruña, para ir cambiando un poco de zonas geográficas y ahí espero que vengáis vosotros también porque ahí sabes que el mundo de los vertederos ahí es bastante fuerte, la balsa de riego no mucho, pero bueno, estamos en gestiones para hacer allí una jornada técnica que espero que estéis también y nos podáis nutrir de sapiencia. Por mi parte, sin problema, porque soy de La Coruña, aunque ya no se me nota en el acento, pero... No me digas más. Sí, que no tengo ningún problema. Yo creo que se te ha quedado un poco hasta granadino, ¿no? Sí, llevo mucho tiempo aquí en Granada. Pero soy de La Coruña, así que encantado de volver a mi tierra. Perfecto, pues entonces será de los primeros que llame. Venga. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.